nosotros nos humillamos a Dios, el Señor nos enaltece. Amén. Pero cuando nosotros nos enaltecemos, el Señor nos humilla. Y dice la Escritura que el Señor habita en medio de los que tienen un corazón contrito y humillado. Aleluya, amén, amén, amén. Y cuando el pueblo del Señor se humilla ante su presencia, empieza a descender su Espíritu Santo. Amén. Y empezamos a regocijarnos. Señor. Lo que no tenemos fuerza, empezamos a sentir como que nos empezamos a llenar de su poder. Los que estamos cansados, como que empezamos a tomar fuerza. Y los que estamos desanimados, como que empezamos a animarnos y a gozarnos en medio de la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido nuevamente estar delante de su presencia. Estamos contentos con Él porque es un día más que nos permite venir y entrar a cuentas con Él. Nos está dando la oportunidad de estar a cuentas con Él. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 hasta el versículo 40. Hablábamos que lo que voy a hablar es alusión a la actividad que se viene realizando, ¿verdad? A lo que se había dicho que íbamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Ángela, el buen samaritano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es, ¿verdad?, asistencia social, pero es un nombre muy bonito, el buen samaritano. Estamos ahí en el libro de Mateo. Bendito es el nombre de Dios. Lo vamos a leer alternadamente, hermanos. Le voy a dar inicio al versículo 36 y ustedes, ¿verdad?, me siguen en el 37, nos unimos en el versículo 40. Y dice así la palabra: en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento y la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu Dios como a ti mismo. Todos juntos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, te damos gracias, Dios mío. Hoy nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que solamente tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Reconociendo que solamente, Señor, con un milagro fuimos alcanzados, Dios mío, por tu gracia y por tu bondad. Te agradecemos por darnos la oportunidad de venir a tu casa y deleitarnos por medio de tu presencia. Dame entendimiento y discernimiento para comprender e interpretar tu palabra, y que hoy en día sea tu Espíritu Santo hablándole a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en el precioso nombre de Jesús. La gloria. Pueden sentarse, hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Y dice la palabra, hermanos, que se acercó, hermanos, un conocedor de la ley, un maestro, se acercó ante el supremo maestro. Se acercó con el, ¿verdad?, el que nos dio la vida. Se acercó, hermanos, al dador de la vida y le hizo una pregunta tratando de tentarle. Y le dijo, ¿verdad, maestro, cuál es el gran mandamiento en la ley?
Y el Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El Señor le había dado un mandamiento en el cual la iglesia anterior se había olvidado de este gran mandamiento, en el cual era primeramente amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo era amar a nuestro prójimo. Amar a aquel, ¿verdad?, en el cual convivimos muchas veces. Amar a aquel que camina con nosotros, amar a aquellos que nos aborrecen, que nos critican, amar a aquellos que nos han hecho la guerra también. Y el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Óigame bien, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. El Señor lo estaba pidiendo todo, no lo estaba pidiendo a medias. Y pasaba algo, hermanos, que desde el principio este mandamiento estaba puesto por Dios. Desde el principio el Señor le había enseñado a sus profetas, a sus siervos, a sus ministros, que este era el gran mandamiento. Pero había pasado que conforme fue pasando el tiempo, este mandamiento se fue olvidando de tal forma, hermanos, que ya no había misericordia dentro del pueblo. De tal forma que a los pecadores empezaron a desecharlo, ¿verdad? Aquellos hombres que eran pobres también, aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban enfermos, empezaron a desechar a todos. Y solamente se quedaban, ¿verdad?, los que decían conocer la ley. Solamente se quedaban, ¿verdad?, los que decían conocer a Dios. Solamente se quedaban aquellos que decían que no tenían pecado. Y óyeme, el Señor le dijo: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo. Pero sucede que pasa, hermanos, que en el libro de Apocalipsis el Señor le recalca y empieza a demandar lo que al Señor le pertenece, y esto es todo tu tiempo, toda tu mente, todas tus fuerzas y tu alma. Empieza a demandar lo que al Señor le pertenece, que es tu corazón, lo que es tu mente. ¿De qué te estás llenando? Dice así en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Tanto es de sumamente importancia para el Señor, que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso capítulo 2, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. La palabra de Dios nos comienza a decir que el Señor empieza a hablar al ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando hablamos de ángel, hablamos de un mensajero, de un portavoz. En este caso está hablando al que estaba al frente de la iglesia de Éfeso, digamos el pastor.
Y comienza a decirle al Señor: yo conozco tus obras, porque el Señor lo conoce todo. El Señor examina los corazones. El Señor pesa los corazones. Y si los haya falto, Él sabe y conoce. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste pesado en balanza. Hay poder en Jesús. ¿Qué tan difícil es si el Señor nos pesara en esta hora en balanza? Santo Dios. ¿Hacia dónde se inclinaría la balanza? ¿Hacia el mundo? ¿Hacia el pecado? ¿Hacia las fiestas e idolatría? ¿Hacia todo aquello que a la carne le encanta? ¿O se inclinaría a la presencia de Dios, al amor, a la verdad, a la misericordia, a la paciencia? ¿A dónde se inclinaría? Porque la balanza ya está puesta. Y el que escudriña los corazones ya está empezando a pesar. Y ya está comenzando a saber qué es lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y el Señor sabía lo que había en el corazón de aquella iglesia. Y le dice el Señor, y pareciera que comienza a elogiarlos. Y le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco que han trabajado. Yo conozco que te has esforzado. Yo conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Yo conozco que te has guardado. Yo conozco que aparentemente estás haciendo una buena labor, pero estás descuidando algo. Y esa es tu relación con Dios. Estás descuidando algo y esa es tu intimidad con Jesús. Estás descuidando algo y eso es tu primer amor. Recuerda dónde fue tu caída y reconócela y levántate de ahí en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que empieza el Señor a decirle todo lo bueno de la iglesia. Pero es que hay veces, hermanos, que como ser humano nos cansamos. Hay veces que como ser humano nosotros comenzamos a empezar a caminar y los quehaceres de este mundo y todo aquello, los problemas y todo lo que pasa aquí, hermanos, empieza a llenar y empieza a pesar de tal forma que empezamos a descuidarnos. Escuche bien lo que dice el Señor en medio de esta enseñanza. Puede ser que estés dentro de la iglesia, pero has descuidado tu primer amor. ¿Sabes algo? Cuando recibimos al Señor, cuando venimos a las plantas del Señor y el Señor nos llama y el Señor nos llena de su presencia, ¿verdad? Que nos sentimos llenos de vida y sentimos, ¿verdad?, que queremos hacer todo y venimos, si es posible, pasamos, dice: ¿quién quiere cantar? Y pasas corriendo y yo quiero. Y estás esperando cualquier cosa por hacerlo. Y algo que hay que hacer para allá y sales corriendo: yo soy el primero. Y empieza a ver cualquier actividad y yo quiero ser el primero. Y hay veces que cuando estamos preparándonos empezamos a buscar una alabanza para cantarle al Señor. Y cuando estamos en nuestro primer amor empezamos a escribir la alabanza y empezamos a llorar cuando escribimos esa alabanza, porque sentimos la presencia de Dios. Así nos pasa a nosotros los predicadores. A nosotros los que predicamos, hermanos, cuando nosotros venimos ahí, hermanos, siempre estamos con el lápiz ahí escribiendo. Viene un versículo de la Biblia y está escribiendo, pero conforme va pasando el tiempo, si nosotros nos descuidamos, hermanos, empezamos a olvidar la pluma, empezamos a olvidar la libreta, empezamos a olvidar la Biblia, y cuando nos damos cuenta ya se nos ha acabado el gozo. Y cuando estamos en nuestro primer amor, hermanos, pasamos al altar, empezamos a cantar y se nos empiezan a escurrir las lágrimas.
Cuando estamos en nuestro primer amor, hermanos, hacemos tantas cosas que no miramos. Pero todo lo hacemos por amor. Todo lo hacemos porque amamos al Señor con todo nuestro corazón. No nos importa quién nos mire, quién nos critique. No nos importa nada, solamente nos importa es alabar a Jesús. Pero conforme va pasando el tiempo, los quehaceres de este mundo, hermanos, nos empiezan a golpear. Los quehaceres de este mundo, hermanos, nos empiezan a tomar, nos empiezan a esclavizar, de tal forma que nos volvemos rutinarios. Venimos al servicio y dicen, vamos a hacer algo, y no lo hacemos porque ya se nos fue el gozo. Recuerdo, hermanos, apenas anoche me mandó un mensaje una hermana que yo conocí cuando andábamos predicando. Y me dice, hermano, le digo, dígame. Me dice, ando mal. Digo, ¿cómo? ¿Se siente mal? No, hermano, caí. Le digo, ¿cómo que cayó, hermana? ¿Qué pasó? Me dice, me descuidé. Y por medio de ese descuido yo caí. Y es cuando el Señor me empieza a decir, escribe. Y dile a mi iglesia que vuelva a su primer amor. Dile a mi iglesia que ya no juegue con el pecado. Dile a mi iglesia que ya no se preste al pecado. Dile a mi iglesia que yo vengo pronto. Dile a mi iglesia que vea de dónde cayó y se levante y comience a hacer las primeras obras, porque yo vengo breve. Yo vengo pronto. Y dice la Escritura, hermanos, que hay veces que cuando nosotros nos descuidamos, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 43 dice esto: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cuando el Señor viene a tu corazón, hermano, todo aquello que traías del mundo es quitado en ese momento, hermanos, y entra Jesús a tu corazón y comienza a llenarlo todo. Pero cuando nos empezamos a descuidar en la presencia de Dios, cuando comenzamos a llenarnos de algo que no nos beneficia, hermanos, dice la Escritura, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores en él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. De tal forma, hermanos, que dice la palabra que cuando el Señor entra en nuestro corazón, cuando la casa está llena, cuando la copa está rebosando, no le permitimos que nadie entre a ese corazón. Nos comenzamos a llenar de la gloria de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y ahí, hermanos, no entra ningún diablo ni Satanás. Solamente el Espíritu Santo está morando ahí. Solamente el Espíritu de Dios empieza a morar ahí. Pero cuando nosotros empezamos a descuidar, empezamos a escuchar como que música así con soniditos. Empezamos a ir de esa musiquita, hermanos, de la que el mundo le gusta, porque ya la metieron dentro de la iglesia, ya la metieron dentro de las congregaciones, y ahí empieza el meneíto, y ya la hermana está así, ya no sabe si es el espíritu o es la carne, y comienza a moverse por ahí, empieza a adoptar esas costumbres, empieza a mirar videos de doble sentido y comienza a reírse, empieza a adoptar aquello que el mundo, hermanos, te ofrece, que a la carne le gusta, que a la carne, hermanos, se deleita en eso, pero es enemistad con Dios.
Y ahí ven ese muchos que dicen que Exatlón. Yo soy del equipo rosado, yo soy del equipo azul, morado, rojo, quién sabe de qué colores, tantos colores. Y viendo tantas cosas que pasan ahí, hermanos, hay que ser honestos. Hay que ser honestos delante de la presencia de Dios, porque Él conoce los corazones. ¿Y sabes por qué a veces no sentimos la presencia de Dios? Porque estamos llenos de todo eso. A veces viendo novelas, escuchaba el testimonio de nuestro hermano pastor, nuestro hermano Rubén, cuando llegó a una casa, y sí es verdad, a mí me ha pasado, a veces voy a visitar hermanos sin querer. A veces voy a visitar hermanos y digo, voy a visitar, algo me dice, ves para allá. Y llego y digo, Paz de Cristo. Y si tienen ahí un mantel, se lo tiran a la tela así. Pero ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Yo no le digo nada, yo solamente digo, de eso está lleno tu casa. Si lo que estamos viendo con nuestra propia vista, de eso está lleno tu corazón. De eso está lleno tu corazón. Es por eso que cuando vienes al servicio, por más que el hermano cante bonito, por más que la predicación y el mensaje esté bonito, por más que todo lo que se haga esté bien, no te vas a gozar. Pero ¿sabes algo? El salmista David, hermanos, siendo un hombre conforme el corazón de Jehová, un día le falló a Dios. Pero ¿saben por qué? Porque David se quedó en su casa en vez de estar peleando la batalla que tenían que ir todos los reyes. En ese entonces era cuando los reyes tenían que ir a pelear la batalla, pero David se había quedado en su casa. Y hay veces que nosotros tenemos que pelear la batalla, pero a veces nos quedamos en casa. Pero hay algo tan maravilloso que me gusta de ese versículo. Lo que me gusta de ese versículo, hermanos, aparte de la misericordia de Dios, es el corazón de David. Porque cuando David cayó, hermanos, cuando David pecó y empezó a ver las consecuencias del pecado, dice que empezó a clamar al Señor y le empezó a decir: Señor, no me deseches de tu presencia. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Crea un corazón nuevo delante de tu presencia. Un corazón que se regocije delante de tu presencia. Vuélveme al gozo de tu salvación y mi corazón se alegrará. Y como el ciervo que brama por corrientes de agua viva, así mi corazón tiene sed de ti. Y cuando comienzo a ver esta palabra, yo digo: Señor, tú habitas en medio de un corazón contrito y humillado. Tú te manifiestas en aquellos que se han humillado delante de tu presencia. Porque a veces hay que reconocer cuando ya no sentimos la presencia de Dios. Debemos de nosotros preocuparnos cuando ya venimos a los servicios y no sentimos la presencia de Dios. Debemos de preocuparnos cuando venimos a la casa de oración y no sentimos la llenura del Espíritu Santo. Los que han sentido la presencia de Dios, hermanos, aleluya, saben de lo que estoy hablando. Gracias, Dios. ¿Sabes? Hay veces que nosotros nos quedábamos con unos hermanos que yo empecé. Y empezábamos a buscar de la presencia de Dios junto con otros hermanos. Descendía el Espíritu de Dios y empezábamos a danzar y a deleitarnos en la presencia de Dios. Y empezábamos a gozarnos, no nos interesaba, ¿verdad?, el tiempo que estuviéramos ahí. Y incluso decíamos nosotros: no nos interesa si incluso muriéramos en ese momento, porque la presencia de Dios lo llena todo. Y a veces cuando pasa tiempo y no comenzamos a sentir esa presencia, nos empezamos a desesperar.
Y nos empezamos a examinar y nosotros decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Hermanos que hablaban en lenguas, hermanos que profetizaban, hermanos que cantaban, hermanos que ministraban, ¿a dónde están ahora? ¿A dónde está el amor que le tienes a Dios? ¿De qué está lleno tu corazón? Yo recuerdo cuando escucho hablar a hermanos que ya son grandes dentro del Evangelio y dicen, no hermano, yo cuando entré yo hablaba en lenguas, hermano, yo cuando entré yo profetizaba, hermano, yo cuando entré yo danzaba. Y yo le digo, ¿y ahora por qué no lo haces? No hermano, es que eso era cuando empecé. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué la iglesia ha descuidado su primer amor? ¿Por qué al Señor le importa tanto esto? Porque dice la Escritura que Dios es amor. Dice la Escritura que el don de ciencia, la profecía, el don de lengua pasarán, pero el amor de Dios permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Y el amor de Dios es lo que nos va a hacer, hermanos, mantenernos firmes en los últimos tiempos. Amén. Porque por medio del amor que tenemos al Señor, hermanos, nos vamos a poder sostener a todo lo que venga. Sean pruebas, sean enfermedades, sean cosas difíciles, aún en medio de todo eso, nosotros en voz bajita, si no podemos hablar, le vamos a cantar al Señor. Ahí le vamos a cantar, quiero estar en tu presencia. Y le vamos a comenzar a cantar si no tenemos fuerza. Levanto mis manos. Ahí le vamos a comenzar a cantar. Vamos a empezar a hablar con el Señor. Aunque no podamos hablar, aunque no podamos, ¿verdad?, alzar nuestra cabeza al cielo.